por tener formación primero de psicólogo clínico en mi país de origen, que es Argentina, y también formación de psicólogo organizacional y empresarial en España, y también participar más allá de mi actividad clínica en actividad de investigación en distintas universidades. La idea es que pueda compartir con ustedes todas estas experiencias, ¿no? En este caso, y más particularmente hoy, nos convoca principalmente llevar a cabo el primero de 4 encuentros que tiene que ver con las competencias evolutivas y la adaptación a la era digital que estamos transitando en este momento. Después, en el próximo encuentro vamos a ver ya desde una perspectiva interna de cómo estamos viviendo a partir de situaciones de estrés, burnout o su opuesto, que son los nuevos estudios sobre motivación laboral que tienen que ver con cómo nos conectamos, cómo disfrutamos el trabajo y cómo logramos el alto desempeño aún en situaciones tan difíciles como estamos viviendo. Después vamos a trabajar ya en términos más prácticos, qué recursos podemos implementar para desarrollar el bienestar laboral, el work engagement, y para trabajar dentro de nuevas metodologías que integren en los procesos laborales a los procesos mentales, ¿no? Y principalmente, finalmente, el principal recurso para trabajar estas cuestiones que tienen que ver con nuestra capacidad de influencia en los ámbitos en los cuales nos toca movernos, que son los nuevos estilos de liderazgo, y actualmente los estudios sobre liderazgo a nivel mundial que más predicen la capacidad de generar cambios en nuestra gente o generar nuevos mundos en nuestro trabajo, es lo que se llama el liderazgo transformacional, y hace alusión a cómo nosotros logramos transformarnos a nosotros mismos y transformar a nuestro equipo de trabajo en una transformación en la cual salgamos todos beneficiados, ¿no? Entonces, avanzando un poquito, la idea es que hoy podamos ver este concepto sobre competencias evolutivas, vamos a definirlas, y también una idea más general sobre adaptación a la era digital, ¿no? Esto, la idea mía es poder compartir definiciones y que cada uno también trate de ir pensando cómo aplican estas ideas en su trabajo, en su día a día, ¿no? Allí me voy a ir acompañando también de imágenes, donde a veces el mismo concepto se puede ver en la imagen, a veces puedo explicar la imagen y otras veces simplemente las dejo para que les resuene en alguna medida esa idea expresada en ese dibujo, ¿no? Excelente, avanzamos. Muy bien. Cuando uno está viviendo situaciones de transformación y situaciones de cambio, lo que hace primero es tratar de entenderlo, ¿no? Cuando uno trata de entender estas situaciones, lo que busca es cuáles son los patrones que caracterizan a una situación de cambio distinta de situaciones de estabilidad, ¿no? Las teorías más clásicas hablan de cambio personal y cambio organizacional. Aquí yo lo que los invito a que ustedes vayan pensando estas ideas a partir de algunas preguntas, ¿no? Si recuerdan, las preguntas son uno de los principales mecanismos para poder lograr todo tipo de aprendizaje. Por eso yo voy a ir también dejando en estos seminarios planteadas algunas preguntas, ¿no? Primero, ¿cuáles son mis reacciones a situaciones que requieren de comportamientos no habituales? Fíjense que acá incluimos la palabra hábito. Todo aprendizaje implica un hábito, un comportamiento que se repite en el tiempo, un comportamiento de altísima velocidad, y eso es lo que constituye un hábito, y también lo vamos a ir definiendo, ¿no? Pero hay situaciones actuales que requieren de conductas que no son las que veníamos ejecutando habitualmente. Entonces, ¿cuáles son esas conductas nuevas? Y si nuestras reacciones habituales se corresponden a lo que nos está demandando actualmente la era digital, ¿no? Por eso vamos a ver ese gap entre lo que hacemos, lo que la era digital nos demanda hacer, y el estrés o el bienestar que existe ahí en el medio, ¿no? También cuando estamos hablando de situaciones novedosas, de situaciones nuevas, de situaciones urgentes o de situaciones inesperadas, lo habitual es entenderlo a partir de los conceptos de complejidad e incertidumbre. Y por eso también les voy a proponer algunas definiciones de complejidad e incertidumbre, porque caracterizan probablemente a lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Muy bien.
Fíjense, a mí siempre me impactó esta foto, ¿no es cierto? Una locomotora de, supongamos, el año 1940, donde para manejarlas, supongamos que el manual de instrucciones dice, para ir más rápido tienes que girar hacia la derecha de la válvula roja. Bueno, es evidente que un trabajador que se dedique a manejar esa locomotora sabe exactamente para qué funciona cada válvula, ¿no? Ese trabajador que aprendió a manejar esa locomotora con el paso del tiempo, tuvo que aprender a manejar esta locomotora. Lo que se puede ver ahí es, a partir de los años, simplemente cómo la tecnología ha ido avanzando, y es lo que después vamos a caracterizar como evolución exponencial de las tecnologías. Lo que nos preguntamos nosotros es si las personas hemos evolucionado tan rápido como lo han hecho las tecnologías, ¿no? En tal sentido, también la idea es caracterizar que nosotros no tenemos la misma evolución que una herramienta o que una máquina, y que lo característico del ser humano en tanto ser vivo es que si nosotros consideramos que las máquinas o las herramientas son difíciles, imagínense un ser humano cuyo nivel de complejidad es mucho más amplio y más abstracto que lo complicado que puede ser el manejo de una máquina, de una herramienta. En última instancia, una herramienta tiene una tecla que cuando uno la aprende a usar, lo que uno puede predecir es que apretando tal tecla va a ocurrir tal fenómeno. O girando un manubrio, un volante hacia la derecha a tantos grados, esa máquina va a hacer un giro de tantos grados. Con las personas no sucede lo mismo, ¿no? Entonces ahí nos vamos metiendo el concepto de complejidad. Las ideas respecto de la complejidad, entonces de lo difícil que puede ser entender algunos fenómenos, tienen que ver con el paradigma justamente de los sistemas dinámicos, en los cuales estos sistemas son tan difíciles de estudiar porque la interacción entre las variables pertenecientes al sistema se da en una velocidad tan rápida y en una frecuencia poco predecible. Entonces nosotros a veces no podemos ver en función del estado inicial de un sistema, por ejemplo, puede ser una familia o puede ser una organización o puede ser simplemente un clima en una determinada parte del globo terráqueo. Ese sistema en un estado inicial, a veces las relaciones entre las variables son tan frecuentes, tan dinámicas y tan impactantes en ese momento que nosotros no podemos predecir el estado final. Y todo eso es lo que se estudia ahora a partir de las teorías de la complejidad. Ahora bien, como desde los albores de la humanidad, el ser humano ha tenido que subsistir en un ambiente tan complejo, el órgano rector de su conducta, esto es el cerebro, se ha acostumbrado y se ha adaptado a poder trabajar con lo insuficiente y lo impreciso. Y eso, primeramente, quiero destacarlo ahora y lo vamos a seguir trabajando en nuestros próximos seminarios, es una de las características principales, porque el cerebro humano no necesita la exactitud de la máquina para ponerse en marcha, no necesita la precisión de un algoritmo para tomar una decisión, pero eso es lo que lo hace tan complejo, a la vez tan impredecible. Por eso las cosas que nosotros conversemos ahora, les pido por favor que no la tomen como algo absoluto, porque lo que yo puedo decir como predictivo para una parte del mundo, para algunas personas o para algún grupo humano, para otros no lo sería tanto y esa explicación tampoco sería tan válida. Pero sí me sirve para explicar este fenómeno de complejidad porque esto caracteriza a lo que estamos viviendo en este momento. Una situación muy difícil, una situación con muchas variables, un mundo totalmente interrelacionado en el cual nosotros no podemos todavía predecir cuál va a ser nuestro futuro. Y a partir de allí empiezan una serie de problemas que después vamos a caracterizar como el estrés digital. Pero me gustaría compartir con ustedes estas definiciones, ¿no? Por eso la complejidad es una propiedad inherente a los sistemas dinámicos, a los sistemas que están en movimiento. Nuestro entorno es inestable por naturaleza y por eso van apareciendo lo que se conoce como situaciones emergentes. Las situaciones emergentes son situaciones, novedades que no habíamos podido prever anteriormente, ¿no?
Cuando uno entiende que estamos en un mundo complejo, ya no se frustra por querer predecir todo, por querer controlar todo. Porque eso es una ilusión, inclusive forma parte del pensamiento mágico cuya imagen puse al principio. Por eso la complejidad es un estado que se genera entre el caos, donde está todo indeterminado, donde las relaciones entre variables son, se llama caóticas porque tienen una predicción cero, no sabemos cómo se relacionan las variables, y el orden, donde ya podemos decir que en este sistema esta variable se relaciona con otra, ¿no? Cada uno es especialista en su profesión, en su área de trabajo, y sabe cuándo las cosas están ordenadas y cuándo las cosas son caóticas. En este momento esto es importante porque el orden que había en cada uno de nuestros trabajos, quizás en el año 2019, se ha desordenado, se ha vuelto un caos en pocos meses, y el nuevo orden, llámenle mundial o llámale el orden diario de tu trabajo, todavía es un signo de pregunta. Por eso estamos frente a una situación compleja. ¿Qué ocurre? Que frente a una situación de complejidad puede aparecer la incertidumbre y el desconcierto, ¿no? Y también les quería dejar estas definiciones. Incertidumbre cuando nosotros no podemos percibir la realidad, cuando lo que vemos no la podemos significar. Por eso no entendemos, por eso decimos no sé, y no sé qué va a pasar. Ahora bien, hay personas que tienen lo que se conoce como intolerancia a la incertidumbre. Ustedes lo ven bajo las situaciones psicoemocionales de ansiedad. Y ahora, justamente, lo que hay que desarrollar es nuestra capacidad de gestionar la incertidumbre, tanto en lo personal como en nuestro espacio de trabajo, y vamos a decir algunas cosas al respecto, ¿no? Obviamente, cuando la visión de la realidad se torna inoperante, esto es, cuando lo que yo miraba antes y decía, por ejemplo, el éxito de mi trabajo está caracterizado porque yo puedo ir todos los días a la oficina y allí producir, y de repente de un día para el otro no puedo ir más a la oficina, la primera reacción, la primera emoción tiene que ver con el desconcierto mental, ¿no? Obviamente hay personas que quedan en ese desconcierto un tiempo largo, y hay otras que logran salir mediante alguna resignificación, y es ahí donde pasa de esa incertidumbre a la acción productiva, obviamente con un nuevo mindset que se llama una nueva mentalidad que también vamos a desarrollar, es ahí donde se produce el cambio, ¿no? Excelente. Esto para mí es una visión optimista, y les dejo también, cuando ustedes tengan la presentación completa, todos los links y los sitios desde donde pueden profundizar estas ideas. Es una visión optimista de complejidad porque lo que vamos a vivir el día de mañana o en el futuro, si bien hoy no lo podemos predecir o no sabemos qué va a pasar, sí podemos distinguir entre lo que se conoce como el devenir y el futuro. Nosotros podemos decir que el devenir es el calendario, es la sucesión de acontecimientos que definen el día a día, ¿no es cierto? Ahora, ese devenir se gestiona, pero el futuro es una construcción. Nosotros no podemos decir que, por ejemplo, el devenir nuestro tiene que ver con las decisiones de un gobierno de determinado país. Pero dentro de ese devenir podemos ir construyendo nuestro futuro a partir de cómo lo vamos rediseñando estratégicamente, ¿no? Eso es una distinción que les pido que por favor tengan en cuenta, ¿no? Y también cuando uno va construyendo el futuro, porque ahora de repente para poder resolver esa pregunta, esto es, ¿cuál va a ser nuestro futuro? Y en tanto existe la posibilidad de construirlo, otro concepto útil es lo que se llama la estrategia de construcción del futuro, ¿no? Obviamente, esa estrategia tiene que ser un puente entre ese calendario que vamos a tener porque el tiempo pasa o porque simplemente vamos hacia adelante, y un proceso que permite la intervención, ¿no es cierto? Cómo intervenimos en el presente, pero tiene que ver con cómo estamos mirando el futuro, ¿no? Muy bien. Por eso la estrategia tiene que incluir el concepto de complejidad para mejorar la capacidad predictiva y ajustar nuestras acciones a esa estrategia. Pero siempre va a tener con esta mirada hacia el futuro. Por eso, en nuestros próximos encuentros también vamos a ver qué caracteriza una mirada optimista, pero desde un optimismo realista,
y una mirada pesimista y las consecuencias que tienen las mismas en esta construcción de futuro, ¿no? Muy bien. Dijimos que esta situación de complejidad nos pone de cara a la incertidumbre y que puede haber en nuestro equipo de trabajo, nosotros mismos podemos tener lo que se llama una intolerancia a la incertidumbre. Frente a esa intolerancia, lo que tenemos que buscar es cómo gestionarla. Por eso les voy dejando algunas ideas y les pido por favor que vean cuáles de ellas aplica el día a día y cómo uno puede mejorar la idea que estamos conversando para llevarla al ámbito eminentemente práctico, ¿no? Cuando hablamos de gestión de incertidumbre, hablamos de que podemos incluir en nuestro mapa mental una forma de trabajar o de vivir que acepten que existe estabilidad y también existe el cambio. Por diseño nos gusta más en general la estabilidad, estamos más acostumbrados a la estabilidad y somos entre comillas más amigos con la estabilidad hasta que llega obviamente la situación de aburrimiento que también vamos a conversar, ¿no? Pero tenemos que establecer un compromiso entre estabilidad y cambio. Segundo, nuestros mensajes también pueden tener distintos niveles de claridad y también distintos niveles de ambigüedad. En algún momento, todas las teorías comunicacionales nos pedían que seamos súper claros, súper específicos y con nuestros mensajes, ¿no? Y súper explícitos. Y que eso era un mensaje exitoso, por así decirlo. Y hoy se sabe que en realidad tiene que haber un equilibrio entre claridad y ambigüedad y que este es un punto que vamos a ver cuando veamos liderazgo transformacional, ¿no? Y también, obviamente, en nuestro trabajo siempre tenemos que hay un factor que dice necesito ser responsable y no asumir riesgos, porque si asumo riesgos eso va a ir en detrimento de la responsabilidad. En realidad ahora se sabe que frente a la situación actual de cambio, ambigüedad y riesgo, tenemos que incluir en nuestro mapa mental y en nuestra toma de decisiones una nueva capacidad de toma de riesgos, ¿no? No existe en general avances en la humanidad que no esté dado por una cierta toma de riesgo. Todo proceso de emprendedorismo, de cambio, de transformación, implica un momento donde uno salta a un vacío en el cual uno no tiene totalmente significado que va a ocurrir allí, ¿no? Entonces simplemente tenemos que ver cómo trabajamos esos equilibrios, ¿no? Así se empieza a gestionar la incertidumbre. Y después, cuando uno trabaja con su equipo habitual o en su empresa o en su ámbito, y todas las respuestas que teníamos antes no sirven y ahora solamente tenemos preguntas, también sin necesidad de que respondamos todas las preguntas, podemos trabajar para reducir esa incertidumbre. ¿Cuándo reducimos la incertidumbre? Cuando ordenamos los procesos, cuando orientamos a nuestra gente a algunas decisiones cotidianas, cuando tomamos decisiones, cuando defendemos algunas ideas también, cuando informamos sobre todo a nuestra gente, eso reduce muchísimo la incertidumbre cuando brindamos información, cuando gestionamos el estrés, lo vamos a ver, cuando no nos cansamos de aclarar permanentemente, porque lo que habíamos definido ayer, hoy quizás hay que volverlo a aclarar. Fíjense cuando nos metamos, por ejemplo, en los fenómenos intergeneracionales, y a veces hay que aclarar varias veces a una persona cómo es el nuevo protocolo digital que antes hacíamos analógicamente para poder desarrollar el negocio. Cuando no solamente decimos cómo hay que hacer las cosas, sino que modelamos, cuando mostramos la nueva estructura. También hay, si los símbolos que teníamos antes es una nueva forma de reducir la incertidumbre, volver a buscar nuevos símbolos. El apoyo emocional lo vamos a ver, el tema de gestión de conflictos, obviamente cuando proveemos recursos. Hay en mi país empresas que de un día para el otro, para poder seguir sosteniendo la operación de trabajo, me estoy acordando principalmente de una, tuvo de un día para el otro los 80 puestos de trabajo que estaban en una oficina, tuvo que relocalizar, 1, 2, 3 días les llevó esos 80 puestos en 80 departamentos diferentes en 2 ciudades distintas, ¿no? Y tuvo que proveer esos recursos para que su gente pueda seguir trabajando. Entonces se desarmó la oficina y se armaron 80 oficinas en 80 departamentos diferentes, ¿no?
Actualmente también, con esto de teletrabajo, se están apareciendo nuevas leyes para ver cómo las empresas vuelven a proveer de recursos a sus trabajadores y no necesariamente tienen que estar localizados en una misma oficina, ¿no? Y también lo vamos a ver cuando trabajemos las nuevas formas de gestionar el riesgo, cuando tomamos decisiones en base al estudio de probabilidades, ¿no? Hay un concepto nuevo que se llama inteligencia de riesgo, que la inteligencia de riesgo está dada por la capacidad que tenemos de, ya al no saber qué va a pasar en el futuro, al no tener certeza, ya podemos, sí se pueden hacer estudios en función de cuán probable es que si yo tengo tal conducta, va a ocurrir el éxito o el objetivo que estoy buscando, ¿no? Entonces, es en base a la capacidad que tenemos de tomar decisiones en base al estudio de probabilidades, ¿no? Esto lo digo porque las decisiones que se toman a nivel empresarial no necesariamente van siguiendo una lógica de probabilidades, aunque uno así lo desea, ¿no? Eso nos lleva a estos temas de complejidad que tenemos que afrontar, situaciones de cambio, situaciones de incertidumbre, nos lleva a este segundo punto de conversación planteado para este momento, que tiene que ver con las emociones propias del cambio. Cuando nos metamos en nuestro segundo seminario, que nos vamos y empecemos a trabajar las emociones, lo vamos a hacer a partir de la última teoría que hay respecto de el valor que tienen para el ser humano el sentir determinadas emociones y cómo estos estudios nos llevan a concluir que sentirte bien o sentirte mal, sentir miedo, sentir enojo, sentir alegría, sentir tristeza por lo que está pasando, tiene un sentido de supervivencia y también de evolución personal. Por eso hoy la voy a nombrar, pero después las vamos a profundizar un poco, ¿no? Ahora, la primera reacción frente al cambio, en general, y esto lo defienden muchísimo las teorías psicológicas, es lo que se llama la negación, que es la incapacidad de poder admitir lo nuevo. Aunque lo estás viendo físicamente, internamente no lo puedes admitir, simplemente porque te da angustia admitirlo. Te da tanta angustia que lo negás. Es el mecanismo de la negación, ¿no? En tal sentido, estas emociones, cuando uno las trabaja a partir de esta lógica de que las emociones son herramientas que tenemos los seres humanos, primero para sobrevivir y después para evolucionar, lo que se encontró, y también con estudios neurológicos, es que hay emociones que hacen a la supervivencia. Una de ellas, por ejemplo, es el enojo. Todo lo enojado que podemos estar en este momento tiene que ver con un sentido interno de preservación. Se ve cuando lo vimos en situaciones sociales, todos los insultos, por ejemplo, hacia las decisiones de determinados gobiernos, o la bronca, se dice en otro país, o la ira, se dice en otro país, o la intolerancia social que estamos viendo también expresada de distintas formas en distintas partes de nuestro globo terráqueo, tienen en su base el enojo. El enojo se produce en general bajo dos situaciones predominantes. Primero, bajo una experiencia de frustración. Cuando hay algo que me frustra, si de repente mi trabajo era analógico y ahora para poder subsistir tiene que ser digital. Si ustedes, en mi país, por ejemplo, la mayor cantidad de empresas son pymes, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pymes cuya rentabilidad está dada por la atención presencial y cara a cara cotidiana con clientes. Y de repente de un día para el otro lo que se prohibió en mi país es la atención cara a cara, cercana y cotidiana a la en venta de productos a clientes, ¿no? Entonces, la primera reacción, obviamente, si es algo que hiciste durante 20 años, ya no lo puedes hacer más, lo primero que va a hacer es frustrarte y preguntarte qué va a ser de tu vida. Mucha gente reaccionó con enojo. La frustración nos lleva a agredir, o sea, a enojarnos, a sentir mucha bronca, y a sentirnos atacados. Entonces, la reacción es o vuelvo a contraatacar, o sentir que me defiendo y sentir básicamente que es justo que yo ataque, ¿no? Y eso nos lleva a la segunda causa del enojo, que es la sensación de injusticia.
los sectores sociales más desfavorecidos, por ejemplo, económicamente, por determinadas decisiones, ya sea ahora por la situación de la crisis sanitaria del COVID o en términos más amplios por la realidad que nos impone el tener que transformar todas nuestras industrias a un mundo digital o digitalizado, es probable que mucha gente actúe con enojo o con bronca porque todo lo que construyó y en lo que cimentó su éxito se va a ver probablemente derrumbado, ¿no? Entonces una de las emociones tiene que ver con el enojo. Porque uno quiere seguir sobreviviendo de la misma manera en la cual estuvo viviendo todo este último tiempo. La otra, muy común, es la emoción del miedo. Y esta probablemente lo hayamos sentido todos. Puede ser miedo a la pérdida de poder dentro de las empresas, porque si mis conocimientos tenían un valor antes, pero yo ahora no sé cómo se hace una venta digital, o si yo tenía un sistema de contabilidad basado en el cálculo mental o con sistemas antiguos, y ahora todo eso se ha digitalizado y tiene que ver con procesos de home banking y yo no lo manejo, es muy probable que mi espacio de trabajo ya empiece a perder poder y empiezan a aparecer otras personas con más poder interno con estas nuevas competencias, ¿no? Básicamente dijimos el miedo a la no supervivencia, o a sentir que pierdo el trabajo, a que todo lo que construí vuelva a foja cero, miedo al rechazo social, lo vamos a ver también cuando veamos estos temas intergeneracionales. ¿Cuántos de nosotros estamos todavía tratando de explicar a nuestros padres cómo funciona el home banking, por ejemplo, ¿no? O que el cajero al cual ellos asisten todas las semanas ya no pueden ir más. Entonces esas personas empiezan a sentir un rechazo social porque no entienden esta lógica de lo digital, por ejemplo, ¿no? Y también miedo al fracaso es lo que están ocurriendo actualmente, ¿no? Simplemente los nombro para que nos vayamos empatizando con los distintos tipos de emociones de supervivencia, enojo, miedo, que pueden empezar a aparecer, ¿no? Y la lógica de esto tiene que ver con la supervivencia. Cuando se ve amenazado en esta supervivencia, uno reacciona con enojo, entonces o contraataca o dirige toda su atención al objeto que te está causando esa frustración, o cuando uno ve una situación de inminente peligro o de mucho daño potencial, lo que uno hace es sentir miedo, ¿no? El miedo es una emoción que para el ser humano y para otras especies vivientes es innata. En este caso, en la imagen es un experimento clásico de psicología donde ustedes pueden ver cómo el bebé y el animalito están frente a una superficie de vidrio, ¿no? Donde allí hay un pozo, pero se pone una situación de vidrio adelante porque se estudió que el miedo al vacío, la aversión al vacío, se da a temprana edad en las distintas especies animales y, bueno, entre las cuales nos contamos nosotros como seres humanos, ¿no? Ahora, había una situación en la cual tanto el bebé como el cabritillo cruzaban, vencían su miedo al vacío y cruzaban sobre el vidrio hacia el otro lado, ¿no? ¿Cuándo lo hacían? ¿Cuándo se animaban? ¿Cuándo ellos lograban vencer ese miedo? Bueno, déjenme que deje planteada esa pregunta y por favor la resuelvo y la respondo en el último comentario, porque si bien para ellos el miedo es real, el concepto que aquí subyace es metafórico para lograr aprendizajes de transformación digital, ¿no? Solo dejo planteada esa pregunta para ver ese contrapeso entre el miedo y la confianza, ¿no? Dijimos, hay emociones de supervivencia, pero también hay emociones evolutivas que aparecen en este momento. La confianza es la fe en uno mismo. La confianza es la sensación de que, aunque no conozco lo que va a suceder, creo que va a ir bien. Es lo que antes se llamaba el conocimiento no por lógica, sino por fe. Confío, me fío de que las cosas van a estar bien, ¿no? Esas son las personas que tienen más confianza, ya sea que confiar en otra persona, confiar en uno mismo, confiar en tu empresa, etcétera, ¿no? En cómo vamos a resolver los problemas, aunque hoy tengamos incertidumbre, ¿no? Y las otras dos que son importantes, según lo hemos estudiado y lo vamos a ver cuando veamos los procesos de work engagement o de motivación del trabajo, tienen que ver con los conceptos de interés y entusiasmo en las cosas que estamos haciendo, ¿no?
Hay personas ahora que están realmente interesadas y entusiasmadas por lo que se viene, y hay otras que tienen mucho miedo, ¿no? Aquí yo lo que les recomiendo, y van a ver que les voy dejando bastante bibliografía, hay unos estudios hechos en Inglaterra, donde un economista, año a año, ellos van midiendo no solamente el Producto Interno Bruto de ese país y principalmente de Londres, sino que miden el nivel de bienestar emocional de las personas que allí viven, ¿no? Y a partir de esos niveles de bienestar percibido, van tomando decisiones políticas. Ahora, ¿cómo miden ese bienestar? Porque primero dicen, nosotros queremos saber si nuestra gente está feliz en nuestro país. ¿Mm? Esto para mí es importante porque en nuestro próximo encuentro les voy a mostrar algunos indicadores también de cómo lo medimos, en el caso mío en Argentina, año a año, los índices de bienestar laboral, ¿no? Ahora, en este momento, ese bienestar, lo que se ve a nivel mundial, es que se ha disminuido por estas situaciones de miedo, de sensación de bronca, sensación de injusticia, ya sea miedo a perder el trabajo, miedo a que me agarre una determinada enfermedad, etcétera, ¿no? Obviamente que todo esto hace que todo lo que hayamos ido a buscar al trabajo, sentirnos bien trabajando, sentirnos realizados laboralmente, todo eso se haya puesto en tensión, ¿no? Antes, el año pasado, hablábamos de conceptos como el happy workers o la felicidad laboral y todo eso se ha ido tensionando, ¿no? Cuando hablemos de felicidad laboral no lo vamos a ver, no lo vamos a conversar en un sentido naif, sino simplemente en un sentido de bienestar tal como lo pide la Organización Mundial de la Salud, porque ese bienestar psicológico percibido es el predictor no solamente de la calidad de vida, sino de la cantidad de vida, ¿no? Ahora, actualmente, ¿qué niveles de bienestar y felicidad encontramos en tanto emociones positivas en el trabajo? Eso, para responder esa pregunta, lo que usamos son dos conceptos de felicidad. Primero, que se entiende la felicidad desde un punto de vista hedónico, que es lo que se llama el placer de trabajar. Hay personas que les gusta trabajar porque hay un buen clima de trabajo, o porque tienen emociones agradables y porque les encanta en sí mismo lo que hacen el día a día y se sienten muy bien. Tienen placer trabajando, ¿no? Ahora hay personas, y obviamente hablo en términos extremos porque en general esto se mezcla, que trabajan por un sentido de propósito y te dicen, siento que he sido llamado a hacer esto. Esas personas experimentan otro tipo de bienestar que se llama bienestar eudaimónico. No es el bienestar hedónico, sino el bienestar eudaimónico, que está dado por la sensación de propósito y significado por lo que estoy haciendo. Imagínense, por favor, aquellos trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, etcétera, que en este momento están viviendo una situación impensada durante toda su vida, no pronosticada, pero que les toca estar en lo que se conoce como la línea de fuego por situaciones COVID actualmente, y que tienen que resolver problemas y tomar decisiones en velocidad y urgencia, y que ellos saben que probablemente no se habían preparado para esta situación. Algunos van a entrar en el burnout y están entrando, tal como lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro, pero hay otras personas que realmente se sienten realizadas y se sienten felices por poder estar ayudando, por poder dar una mano, por poder ver realizado su sentido profesional. Dice, para esto me hice médico, por favor. Y cada uno de nosotros en este momento, si bien estamos experimentando muy probablemente menos placer, porque nos sacaron de nuestra zona de confort, porque ahora nos tuvimos que reinventar. En el caso mío, por ejemplo, como psicólogo, hace 3 meses que no veo presencialmente a un solo paciente, sino que los turnos de atención son todos por tecnología, o por internet, o por los sistemas Zoom, Skype, etcétera, que ustedes conocen, ¿no? O probablemente a varios de ustedes les ha tocado, les ha pasado de durante 2 meses no ver a sus familiares y que ahora se están empezando a reencontrar. Entonces no estamos hablando de situaciones de mucho placer, pero sí situaciones de propósito y significado. Es así que son dentro de las emociones que nos llevan al propósito y significado que hemos realizado en el trabajo. Lo más importante es lo que se conoce como la emoción del flow, que es la sensación que es una emoción, algunos de ustedes las conocerán, otras no, pero bueno, les voy dejando los libros recomendados para que puedan profundizar, que es la que más te va a ayudar a crecer o evolucionar o cambiar en situaciones en las que demanden estos cambios, ¿no? Ese flow se llama así porque quienes lo investigaron durante más de 30 años
fenomenológicamente, cuando hablaban a las personas que decían que se sentían realizadas en su vida, que estaban felices de poder trabajar de tal o cual tarea, le preguntaban, ¿cómo te sentís cuando estás ejecutando esa tarea, cuando estás haciendo tu trabajo? No decía, me siento miedo, o no, decía, o me siento ansioso, o aburrido, no, decía, siento que estoy en flow, o siento que todo fluye. ¿Cuándo se da esa sensación de que todo fluye? Cuando las tareas que estás realizando, hay un equilibrio entre los desafíos de esa tarea y las habilidades puestas en juego para resolver esa tarea. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando tuvieron que empezar a usar este sistema de aprendizaje, esta aula virtual con avatars, al principio uno sentía, me pasó a mí, es probable que haya pasado a ustedes, porque es una situación de novedad, que uno no tenía la habilidad para poder resolverla. Entonces lo que sentías ahí es que la tarea era muy difícil y por lo tanto internamente uno lo vivía bajo ansiedad. Después viene alguien y te da la herramienta o vas probando por ensayo y error y te dice esto funciona así, esto funciona así. Entonces vas teniendo ese skill o esa competencia y ahí uno empieza a decir, bueno, ahora el uso de la herramienta empieza a fluir, ¿no? Obviamente quien entra en esa emocionalidad de flow disfruta muchísimo de lo que está haciendo, a la vez que está aprendiendo permanentemente, porque esto entra en una dinámica donde si vas repitiendo la actividad desafiante, lo que haces es obtener más habilidades. Y cuando obtenés más habilidades y empezás a percibir que la tarea es fácil, es ahí donde te empezás a aburrir. De repente nosotros en el 2019, algunos podíamos estar más ansiosos, otros más aburridos, pero de un día para el otro quizás hemos entrado todos en situación de ansiedad, y en la medida en que logremos aumentar nuestras competencias, y por eso nos vamos a ir metiendo en el concepto de competencia, es ahí donde vamos a ir encontrando esta emocionalidad de flow. Ahora, ¿por qué estamos en esta situación de ansiedad? Y fíjense que técnicamente esto tiene que ver con estudios que se han consolidado en un libro publicado en Alemania, cuyo título es La Cuarta Revolución Industrial, que se los dijo con inquietud, donde dice que ahora todo tipo de empresas se va a tener que readaptar porque todo lo que hacemos de manera analógica, ya la tecnología lo puede realizar de manera automática. Entonces, ¿cuántos procesos en nuestro trabajo nosotros seamos capaces de automatizar y dejar solo lo más complejo para las decisiones humanas? Quien logra hacer eso en su industria lo más rápido posible va a estar entrando en la cuarta revolución industrial, ¿no? Ahora, hay empresas que están entrando en la cuarta revolución industrial, pero hay otras empresas que no se dieron cuenta que el entorno ha cambiado, que el mismo negocio ha cambiado, o que dentro de tu empresa hay un montón de procesos internos que también tienen que cambiar. Ahora, la clave para nosotros, en tanto este entorno ya es distinto al entorno para el cual nosotros nos habíamos preparado, piensen ustedes de todo lo que estudiaron en la universidad, cuando en ese momento decían, acá voy a estudiar para los aprendizajes y competencias para toda mi vida, ¿cuántas de esas competencias estás poniendo en acto en este momento, ¿no? Y probablemente no sean tantas, salvo la capacidad de estar sentado, concentrado y estudiando un tema, ¿no? Por eso esas aptitudes que tenías antes en este entorno cambiante, quizás ya no sirvan. Entonces me tengo que volver apto de vuelta y eso es el secreto de la adaptación. Ad en latín significa volverse, ¿no? Entonces, ¿cómo nos volvemos aptos en este momento? Y si hay empresas que decían, no, la nueva era digital todavía no llegó a mi negocio. Ahora, a partir del COVID, estoy seguro que no solamente llegó, sino que llegó como una bomba, ¿no es cierto? Esa bomba, ustedes la pueden ver de distintas formas. Primero, estamos viendo noticias donde, por ejemplo, hay personas que dicen la transformación digital de las empresas no lo hizo ni la estrategia de la empresa, ni un líder, no. La aceleración de la transformación digital, el artífice o la principal causa fue el COVID. Todos los cambios que hiciste en tu empresa en los últimos 2 meses, no lo hiciste en todo el 2019, ¿no? Y recuerdo hasta empresas tecnológicas que estaban en contra del teletrabajo porque decían que las personas producen menos, y ahora el 100% de esa fuerza laboral está trabajando desde su casa, en el caso de esta empresa que me comentaba, con resultados muy satisfactorios, ¿no?
Obviamente, eso nos lleva a nuevos problemas. Ustedes deben haber escuchado el concepto del Zoom burnout o el Zoom fatigue, o ustedes mismos deben tener este agotamiento producto de estar todo el día conectado o ya no ser dueño de tus propios horarios, ¿no? A su vez, también traigo a colación, y obviamente les dejo los links para que profundicen, los mismos trabajadores de tecnología, o sea, los mismos hacedores y aceleradores de todo este cambio, están bajo una crisis de burnout. Imagínense aquellos que están peleados con las tecnologías. En una medición que hicimos hace poco con una startup nueva, bueno, por suerte me toca, en la cual tengo la suerte de estar asesorando, logramos medir en menos de una semana a más de 100.000 trabajadores tecnológicos a nivel mundial. Y después lo volvimos a medir al otro mes. Y al principio los encontrábamos más estresados por toda esta transformación y después los encontramos menos estresados. ¿Qué pasó? La hipótesis, salieron del estado de shock inicial, del estado de desconcierto que les contaba al principio, y actualmente les han encontrado un nuevo propósito, un nuevo significado, un nuevo sentido y un montón de oportunidades en aquello en lo cual, bajo situación de desconcierto, encontraron solamente amenazas. Pero yo quiero dejar esto, si aquellos que están trabajando dentro de tecnologías están sufriendo burnout y agotamiento, imagínense aquellos que todavía no estaban dentro de la era digital, ¿no? Por eso, y volviendo a la imagen del principio, ¿cuáles son las nuevas aptitudes? Y simplemente dejen que les comparta cuáles recomiendo yo. Y las voy a ir nombrando y les dejo la bibliografía para que ustedes la profundicen, ¿no? Primero, yo ahora les voy a dejar un link para que ustedes, acá en el chat local, ¿no? Ahí les paso el link para que ustedes entren y hagan este cuestionario, que es muy breve, lo pueden ir haciendo ahora mientras yo voy hablando, porque acá con breves preguntas, si quieren háganlo ahora, pero también se los dejo como reflexión, porque también ustedes pueden hacerse las mismas preguntas para vuestro equipo de trabajo. Porque en ese cuestionario lo que yo les estoy preguntando son una por una las competencias requeridas para poder entrar en la era digital, sin las cuales es muy probable que entremos en este burnout o en este estrés o agotamiento, porque no estaríamos entendiendo muy probablemente la lógica de este nuevo mundo, ¿no? Yo les dejo eso para lo que quieran ir haciéndolo, lo van respondiendo libremente, y yo después consolido los resultados y se los muestro en nuestro próximo encuentro, ¿no? Me imagino que también en función del perfil de cada uno, algunos irán escuchando lo que voy comentando y otros van a ir escuchando mientras van llenando el formulario, ¿no? Ese formulario, habiéndolo enviado, quienes lo van llenando, yo de acá voy viendo si lo van respondiendo, etcétera, o no, ¿no? Para ver si también puedo dar alguna devolución en este momento, ¿no? Bien, excelente. Les dejo solo un par. Excelente, excelente. Muy bien, yo de acá voy viendo si alguno va respondiendo o no, ¿no? Son poquitas preguntas. Pues mientras van respondiendo yo sigo comentando, ¿no? Este gráfico que ustedes ven aquí hace alusión a lo que se conoce como evolución exponencial de las tecnologías. Todas las charlas que ustedes escuchen o que digan que las tecnologías van avanzando muchísimo más rápido que nuestra capacidad humana de utilizarlas, están basadas en este gráfico, ¿no? Donde se muestra una curva exponencial que se aceleró a nivel de tecnologías digitales, que es cómo han cambiado las tecnologías digitales y cómo ese cambio tiende hacia arriba, y cómo nos vamos adaptando nosotros a esos cambios, donde se ve que esa adaptación humana no es curvo, sino que es lineal, y que esa adaptación, cuando lo estudien un poco más, van a ver que está dado por lo lento que somos nosotros, los seres humanos, en poder aprovechar todos los beneficios que la tecnología nos ofrece en este momento. Esa lentitud humana hace que empiecen a ocurrir estos problemas entre lo tecnológico y la capacidad nuestra de hacer uso de esas tecnologías, ¿no? Bien, excelente.
Ese gráfico lo encuentran en esta bibliografía, ¿cierto? Por eso se las dejo allí a mano, ¿no? Ahí Marcelo estaba respondiendo una duda. Muchas gracias, Marcelo. Muy bien. Pero la versión original de ese gráfico aparece en este libro, que es un diálogo entre el periodista Thomas Friedman, a algunos les puede gustar, a otros no, este periodista, y quien era el CEO de tecnología de la empresa Google en ese momento. Las tecnologías avanzan mucho más rápido que nuestra capacidad humana de manejarlas porque no tenemos las competencias adecuadas, ¿no? Eso nos implica un gap entre el entorno actual y nuestras competencias para resolver los problemas que ese entorno nos demanda. Y nos obliga o nos invita también a ver el concepto básico de la adaptación, que es, si ustedes se acuerdan, la idea principal de Darwin, publicada después de 20 años de procesar él las ideas que le generó ese viaje alrededor del mundo, donde él dice que no son las especies más fuertes, yo si quieren saquen la palabra especie y pongan la palabra persona o pongan la palabra empresa, las que sobreviven, sino las más inteligentes, en el sentido de que son las que mejor se adaptan al cambio. Acuérdense que adaptación tiene que ver que las que logran nuevas aptitudes, y la aptitud siempre tiene que ver con el nuevo entorno, ¿no? En ese caso, si volvemos a la idea inicial, ¿se acuerdan que estábamos hablando de cambio organizacional? Uno entiende que ese cambio organizacional, y fíjense por favor en qué parte de este gráfico está vuestra empresa o ustedes, donde uno viene haciendo las cosas de una determinada manera y dice, estamos haciendo las cosas bien. Llega un momento que para generar un cambio uno tiene que desfrizar y poner entre signos de preguntas eso de estamos haciendo las cosas bien. De hecho, esta crisis sanitaria lo que vino a hacer es a mostrarnos que en alguna medida y bajo la situación actual no estábamos haciendo las cosas bien. Entonces eso incluye un proceso de nuevas aptitudes y aprendizajes que va a terminar en una nueva fase de congelamiento de nuevas conductas, de nuevas normas, de nuevas costumbres y principalmente de nuevos aprendizajes, ¿no? Pero en este momento la invitación es a pensar en qué fase de este gráfico estamos, ¿no? Excelente. Les dejo eso y les agrego que en las últimas investigaciones también a nivel científico para lograr una aceleración en este proceso de volvernos aptos, lo que se entiende desde el ámbito conductual organizacional, esto de tener nuevas conductas. Estas nuevas conductas es lo que se conoce como el comportamiento adaptativo. Comportamiento adaptativo es cuando uno lleva al nivel de las acciones estas nuevas competencias, ¿no? Para tener un comportamiento adaptativo, lo que tenemos que tener una actitud adaptativa. Esa actitud, o sea, esas ganas, esa predisposición, ese mindset adaptativo se va a dar si logramos lo que se llama un entorno de adaptabilidad. Ese entorno de adaptabilidad está dado por, principalmente, si en una empresa los líderes dan información, si en un sistema de trabajo, pueden ser líderes políticos, o pueden ser líderes empresariales, o pueden ser líderes de equipo, dan información, y también si esa información, como les mostré desde el punto de vista del estudio del bienestar y la felicidad, tiene sentido para la persona que tiene que hacer el esfuerzo para volver a tener este nuevo aprendizaje, ¿no? Acuérdense que nadie hace un esfuerzo, nadie dedica fuerza o nadie dedica tiempo para hacer algo en el cual uno no encuentre sentido, salvo que se sienta obligado. Pero acá estamos buscando una nueva forma de funcionar a partir de dar información y encontrarle sentido, ¿no? Esa adaptabilidad, obviamente, tiene relación con competencias que, déjenme nombrarlas uno por uno, ¿no? De hecho, les dejo la lista, pero principalmente tiene que ver con esto, ¿no? El aporte mío hace alusión a estudios realizados a capacidad de aprendizaje y capacidad de resolver problemas en situación de incertidumbre, pero no de un día, sino de largo tiempo, ¿no? Primero es, y ustedes lo tienen ahí en el cuestionario que les dejé, es si tenemos mentalidad de desarrollo. Esa mentalidad de desarrollo fue estudiada por una psicóloga estadounidense, donde los primeros experimentos lo hicieron con niños y después se replicó en adultos, ¿no? Y tenían que ver con, les ponían un problema a los niños, le daban un rompecabezas, y que el rompecabezas era
bastante difícil. Entonces algunos niños frente a la primera dificultad decían, no, esto no sirve, esto no funciona o esto no me gusta. Pero las filmaciones daban cuenta de que la reacción era no me sale. Frente al no me sale, frente al no lo entiendo, frente al no puedo, algunos reaccionaban de esa manera. En cambio, había otros niños que frente a la dificultad buscaban nuevas formas de resolverlo, pedían más ayuda, buscaban nuevas ideas e inclusive había algunos niños que pedían llevarse el rompecabezas a su casa porque decían, necesito resolverlo, pero ahora no tengo el tiempo. Y se ve que para resolverlo tengo que aprender cosas que todavía no sé. Después cuando se estudió en adultos se encontró esas características, ¿no? El mindset de desarrollo, la mentalidad de desarrollo, es totalmente opuesta a la mentalidad fija. La mentalidad fija dice, no hay nada que se pueda aprender, no hay nada que se pueda hacer. Frente a la misma dificultad, otras personas dicen, soy yo el que me tengo que adaptar, soy yo el que tengo que ser flexible frente a esta dificultad, y se ve que hay muchas cosas que todavía me restan aprender, ¿no? Entonces, ¿desde qué mentalidad vamos a resolver estos problemas? Lo primero es tener mentalidad de desarrollo. Segundo, y tal como mostré antes, la gestión de la incertidumbre implica un acto de humildad respecto de lo conocido frente a lo desconocido. Todo lo que yo conocía de cómo era mi trabajo, de cómo era mi industria, de cómo es el mundo, lo que yo tengo que tratar de entender ahora es que eso era algo construido. Y la invitación es a ampliar esa zona de lo construido, porque hay otras zonas que son lo imperceptible, esto es lo que no estoy viendo de mi trabajo, lo inaccesible, puede haber, por ejemplo, no tengo datos de cómo va a evolucionar la crisis sanitaria y entonces no tengo acceso a información que me hagan poder predecir de si mi negocio va a ser próspero o no. Lo negado, que es lo que vimos al principio, es lo que no me animo a ver, lo que no admito, o esa respuesta psicológica de que expresada en la metáfora del avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra, negarme a ver todas las oportunidades que puede ofrecer este nuevo mundo y solamente ver las amenazas, y lo inexistente, que son todas esas amenazas u oportunidades potenciales, pero hoy no existen, pero dada lo dinámico del cambio, hay cosas que hoy son inexistentes, pero quién sabe, así como el COVID era inexistente unos meses atrás, quién sabe que, por ejemplo, la vacuna va a ser existente la semana que viene, o el año que viene, o de acá a 2 años. No se sabe, pero todo eso inexistente opera hoy como expectativa. Entonces hay toda la mayor parte de la realidad que nos rodea, no lo conozco. Entonces, ¿cómo gestionar eso, no? ¿Cómo gestionar esa incertidumbre y transitarla? Esa es otra competencia. Fíjense, por ejemplo, en lo que es gestión de incertidumbre. En el campo mío, los psicólogos generalmente decían que la terapia online no sirve directamente. Y ahora yo creo que el 90% de los psicólogos están trabajando con terapia online. Entonces el COVID hizo más por su profesión y por su capacidad de cambio mental que de todos sus razonamientos previos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los cambios o la incertidumbre que hay que transitar y para poder cambiar cada uno en vuestra industria? Fíjense, algunos estaban, por ejemplo, algunos dicen, bueno, listo, ahora antes teníamos que hacer un sitio web, después no, había que desarrollar una aplicación para seguir el negocio. Pero hoy los que desarrollan aplicaciones saben que en realidad ahora hay que desarrollar bots, que son pequeños robotitos que toman algunas decisiones dentro de las aplicaciones. Entonces, hay que animarse cada vez más primero, a saber que no sé, y segundo, cómo voy entrando en lo nuevo de mi disciplina, ¿no? Fíjense, como psicólogo actualmente estamos trabajando en un bot que te ayuda a ser consciente de tus emociones. Que parece algo loco, como un bot me puede ayudar a mí a ser consciente de mis emociones. Bueno, lo estamos diseñando con un proceso de feedback semanal, mensual e inclusive para equipos de trabajo donde le ayudamos a los líderes a observar los niveles emocionales bajo los cuales están transitando esta etapa la gente a la cual él le está pidiendo un buen desempeño laboral, ¿no? Obviamente esto sirve para entornos o para lugares donde
las personas que declaran sus emociones no se vean castigados justamente por hacerlo, ¿no? Sino que favorezca la comunicación en ese equipo de trabajo. Pero bueno, me interesaba mostrar y que les resuene este tema de los bots. El afrontamiento del estrés, la situación de estrés que estamos viviendo es una comunalidad, algunos lo sufren más, otros lo sufren menos, va a ser el corazón de nuestra próxima charla, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos está afectando esta situación de tensión que estamos viviendo actualmente, ¿no? La velocidad analítica de la toma de decisiones es un factor fundamental para tener en cuenta. Eso es otra competencia, porque la forma en la cual tomábamos decisiones antes no sé si va a ser la mejor actualmente. En una investigación que hicimos en el país con 800 gerentes y dueños de empresas argentinas, vimos que el 44% de los empresarios toman decisiones más por intuición que por un cálculo analítico y lógico. Entonces queremos ver qué consecuencias tiene todo eso, pero quizás ahora con tantos datos que hay, la intuición va a tener que ocupar otro lugar, ¿no? Eso lo dejo también como una inquietud, pero quiero añadir que el pensamiento comunicacional es una de las nuevas herramientas para poder usar en términos de habilidad de futuro. Aquellos que tengan pensamiento comunicacional, la hipótesis es que van a tomar mejores decisiones en un entorno digital que aquellos que no hayan desarrollado esta capacidad de pensamiento computacional, ¿no? Obviamente, detrás de todo eso, y en todos los niveles de empresas, la capacidad que tengamos de poder concentrarnos y focalizar versus el multitasking que nos recomendaban en los años 80, va a ser una competencia central. Antes, el mismo autor que decía tenemos que desarrollar nuestra inteligencia emocional, actualmente dice tenemos que desarrollar nuestra capacidad de foco, la capacidad de centrar nuestra atención como un láser sobre el objeto en el cual estamos trabajando ahora. Esto es, el multitasking está contraindicado en este momento, ¿no? No hay alto desempeño sin capacidad de seleccionar el objeto de nuestra atención, dirigirlo durante un tiempo prolongado de tiempo y poder sostenerlo. Eso, fíjense que lo hemos estudiado también en nuestro país, por ejemplo, en esta dificultad de centrarnos en el momento presente, donde, por ejemplo, cuando estudiamos el uso de los smartphones, veíamos que en el ámbito de las empresas y de las relaciones humanas había un impacto en la productividad y había un uso compulsivo de las tecnologías, en este caso del smartphone, versus un uso racional, ¿no? Por eso en Argentina encontramos ese fenómeno de adicción tecnológica, ya me dirán ustedes qué ocurre en vuestro país, pero más de la mitad de los argentinos afirma que son interrumpidos por el uso compulsivo del celular. Esto es, uso del celular, no cuando yo quiero, sino que me despierto y lo primero que hago es tocar el celular. Y antes de dormir, lo último que hago es tocar el celular sin que estar demostrado de que eso me mejore mi productividad y mi capacidad de ser feliz, ¿no? Es más, dentro de lo que era el impacto de la productividad, casi el 25% dice que interrumpe sus tareas para chequear el celular en medio de las reuniones de trabajo. Entonces, fíjense cómo se altera la productividad de esa reunión. Y también más del 25% afirma que el uso del celular le hace perder tiempo valioso cuando el celular viene a ser una herramienta que nos tendría que permitir ganar tiempo valioso, ¿no? Obviamente el uso compulsivo nos lleva a dos fenómenos. En Argentina encontramos lo que se conoce como nomofobia. El 35% chequea el celular aunque no haya sonado. ¿Por qué? Porque no puede frenar esa conducta de chequeo, ¿no? Y también encontramos algunos casos, sobre todo de los millennials, de llamadas fantasmas, ¿no? Donde el 20%, más del 20%, cree que su celular ha sonado, chequea y en realidad no sonó. Pero tuvo la sensación interna o un reflejo de que me sonó el celular, pero en realidad no sonó, ¿no? Bueno, simplemente les dejo, todo eso volvemos a cuán frágil está nuestra capacidad de sostener la atención en el tiempo, ¿no? Por eso vienen un montón de apps que se han desarrollado para ayudarnos a focalizarnos, ¿no? Y algunas tienen ese nombre de el Pomodoro Technique, les dejo el nombre para que lo investiguen, pero es la técnica de poder centrarnos
un tiempo en un objeto de atención para no perder calidad, para no tener errores, para no tener accidentes. Y lo vamos a ver también en nuestro próximo encuentro, ¿no? Pero por favor, tengan en cuenta y revisen para adentro de si han perdido esa capacidad atencional o todavía la tienen que desarrollar o la tienen o están conformes por cómo se centran en un objeto, ¿no? Por eso, para volver a recuperar esa capacidad de centramiento, ustedes seguramente deben estar invadidos de técnicas y de ofrecimientos de metodologías de relajación, de centramiento, de mindfulness, de respiración, yoga, etcétera, que son todos nuevos llamados a volver a centrar nuestra capacidad atencional. No hay alto desempeño si uno no es dueño de su capacidad atencional. Por eso simplemente ahora se lo dejo nombrado como una nueva aptitud a desarrollar, ¿no? Lo otro, y también lo vamos a ver, es la capacidad que tenemos de conectarnos emocionalmente con nuestros compañeros de trabajo. Se los dejo como inquietud porque hay estudios que muestran cómo los equipos de alto desempeño se sostienen en el tiempo por la emocionalidad positiva. O sea, no por esas emociones de supervivencia que vimos al principio, sino por la presencia de emociones evolutivas en la interacción entre cómo se cuidan entre los miembros de ese equipo de alto desempeño, ¿no? Esto lo voy a ver en nuestro próximo encuentro, pero quería mostrarles aquí donde lo evolutivo de esta capacidad de conectividad emocional está dado por lo que se conoce en el ámbito empresarial como ventaja competitiva. En el arte de la guerra hubo un momento donde este salto cualitativo en términos de ventaja competitiva lo dieron, ustedes deben haber visto la película donde están los hoplitas, estos guerreros griegos espartanos, que lo que hicieron fue en un momento determinado desarrollaron un escudo cuyo nombre es el oplón, que es un escudo más grande que los otros, pero la utilidad en la batalla de ese escudo no estaba dado por el tamaño, sino por la forma de uso. La forma de uso estaba sostenida por un criterio en el cual la mitad del escudo me cubría a mí y la otra mitad del escudo lo cubría a mi compañero. Obviamente, para poder cubrirte un poco a vos y un poco a tu compañero, hay una parte tuya que queda descubierta. ¿Quién cubre esa parte descubierta tuya? Tu compañero. Entonces, eso lleva a un cambio de lógica, pero esa lógica lo hacía, obviamente tenía que estar súper entrenado porque el reflejo inicial automático es cubrirse uno mismo. O sea, es un acto egoísta inicial, sobre todo en esos momentos de alto peligro. Pero se entrenaba ese altruismo técnico donde confío en que mi compañero me va a cubrir y yo cubro también a mi compañero. Entonces eso hace que se establecía una sensación de estar conectado con tu compañero de trabajo, ¿no? Y eso te da una ventaja competitiva. Algo así sienten aquellos miembros de equipos de alto desempeño. Asumo riesgos porque me cubre mi compañero. Y gracias a eso se establece esa sensación de unidad y cohesión, ¿no? Pero es una ventaja, déjeme avanzarlo, lo veo en otro momento, es una ventaja competitiva, ¿no? Al cuidar al grupo más que al individuo, ese grupo tiene una fuerza potencial mucho mayor por los efectos de la sinergia grupal que deben haber estudiado en otras etapas de vuestras carreras, por efecto de sinergia, y que esa sinergia se logra a partir de esa sensación de cohesión grupal que obviamente se tiene que entrenar, ¿no? Y la otra competencia que les quería dejar resonando en vuestra interioridad tiene que ver con el liderazgo transformacional. Nuestro último encuentro lo vamos a cerrar profundizando en este concepto, ¿no? Pero básicamente el líder transformacional es aquella persona que logra verdaderos cambios y transformaciones en sus colaboradores, en sus seguidores, aunque inicialmente estos colaboradores y seguidores no tenían la expectativa de poder lograrlo. Y también logra que los beneficios de este cambio sean tanto para la organización como para la persona que hizo este esfuerzo, principalmente este esfuerzo adaptativo, porque en este momento el liderazgo transformacional está dado por transformar nuestras habilidades
que sirvieron en el mundo que hoy ya no existe en nuevas habilidades. Y obviamente, ¿cómo lo hacen estos líderes? Porque aquel que tiene que transformar un aprendizaje o desarrollar un nuevo hábito, lo que siente es que en ese momento tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Entonces, cuando un líder pide a un colaborador que haga el esfuerzo de hacer algo que hacía de una determinada manera antes, ahora lo tiene que hacer de otra manera, la persona lo primero que ve es el esfuerzo. Porque ahora soy yo el que tengo que hacer el esfuerzo de aprender lo nuevo, de aprender lo distinto, y soy yo el que me estoy agotando, me estoy estresando. Ahora, el líder transformacional no se centra en el esfuerzo o en la E que ustedes ven ahí de la ecuación, sino que se centra en la B. La B es, esa B con esa C abajo es el valor del cambio. El líder transformacional puede comunicar a su gente el valor del cambio, mostrándole que entiende su esfuerzo, pero también les transmite la B que ustedes ven arriba. Esa B es los beneficios que vamos a encontrar si logramos realizar estos esfuerzos. Ahora, el líder transformacional se basa en el valor, incluyendo los esfuerzos que va a hacer su gente. Obviamente, esto lo vamos a profundizar cuando veamos liderazgo transformacional. Pero, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, el líder transformacional les dice, entrenémonos en esta capacidad de cuidarnos entre nosotros, porque hay muchos beneficios en realizar ese aprendizaje. Entrenémonos en esta capacidad de conectarnos emocionalmente, porque en esta dinámica, en este vacío significativo o en esta dificultad de ver el futuro que vemos ahora, si estamos juntos, vamos a tener muchísimos beneficios y vamos a llegar a buen puerto. Por eso el foco no es solo en los beneficios, sino en entender el esfuerzo, y eso significa que no solamente hablamos de la tierra prometida, o sea, del beneficio, sino de decir, hay un esfuerzo, o sea, hay una fuerza a realizar y tiene mucho valor, y en este caso, ese esfuerzo está dado por, como les dije, basarnos en un mindset de desarrollo versus mentalidad fija, asumir que estamos en situación de incertidumbre versus creer que sabíamos todo lo que teníamos que saber, saber que estamos estresados y desarrollar nuevas maneras de afrontar ese estrés, saber que la manera en la cual tomábamos decisiones antes quizás no sea la mejor manera en la cual tenemos que tomar decisiones ahora, que hay muchos datos dando vuelta y que tenemos que desarrollar una nueva capacidad analítica para tomar nuevas decisiones y quizás eso nos lleve un tiempo, pero lo tenemos que aprender. Saber que el multitasking no va más, que ahora tenemos que desarrollar una capacidad de centrarnos y hacer foco en lo que estamos haciendo, porque si no vamos a cometer muchos errores, dado el momento crítico que estamos atravesando. Saber que nos tenemos que conectar emocionalmente a partir de emociones evolutivas, en las cuales después vamos a profundizar, y saber que si no aparecen verdaderos líderes transformacionales, es poco probable que podamos construir ese futuro que nosotros estamos ansiando. Por eso, esta propuesta de estas 7 competencias, ¿no? Muy bien, yo acá estoy viendo que hay 6 de ustedes que han respondido ese cuestionario. Entonces voy a consolidar las respuestas. En Mindset de Desarrollo veo algunos índices, y estoy viendo los índices prometedores, y les agradezco por haber hecho el ejercicio. Los consolido y traigo los resultados para nuestro próximo encuentro, ¿no? Ahora, por favor, déjenme primero agradecerles vuestra paciencia de haberme escuchado y les pido que si tienen comentarios y preguntas, las hagan ahora en este momento. Entiendo que es por la metodología del chat, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu charla, por tu clase. La verdad que es muy interesante. Pueden hacerlo, aprovecho para, digamos, comentarles. Pueden hacerlo a través del chat o pueden hacerlo por voz habilitando su micrófono. Mientras quizás piensan algunos una pregunta, Carlos, yo voy a aprovecharte y me voy a tomar la libertad de hacerte una consulta. ¿Vos crees que los cambios digitales que han ocurrido, digamos, productos de la pandemia,
vinieron para quedarse para siempre? Yo creo que ponerle 75% vino para quedarse para siempre. Por ejemplo, el teletrabajo no es sostenible todos los días desde tu casa. De hecho, ahí en la medición que hicimos en la población de trabajadores tecnológicos, si hay algo que los estresó, es no poder reencontrarse con sus compañeros, por eso insisto en la conectividad emocional. Si algo que los estresó es la falta de cara a cara. ¿Entendés? O sea, vos acordate que estamos en una tecnología súper futurista, pero en una biología neurológica de la época de las cavernas. Te pido perdón por decirlo así, pero las conclusiones de los estudios neurológicos es que ese es nuestro diseño. Por eso estamos en esta linealidad, ¿no? Entonces, como llegaron estos cambios, tenemos que desarrollar esta capacidad adaptativa, porque hay muchas cosas que ya no vuelven atrás, ¿no? Fíjate que hay personas que, los mismos trabajadores que tuvieron que desarrollar mecanismos para vender sus productos ahora de manera virtual, hacer una tienda virtual, ahora ya no, hay muchos que ya no quieren volver al negocio, a abrir el negocio presencial, quiere vender todo de manera virtual porque encontró que ahora su mercado quizás es su país, no su barrio. Claro. Y así ahora, es exponencial, ¿no? ¿Vos no pensás, digamos, que esto que vos mencionabas respecto de la necesidad de vernos cara a cara tiene mucho que ver con el sentir o con el formato de ser latino? Que quizás, digamos, esto llevado a los anglosajones o inclusive, digamos, que tienen menos la necesidad, creo yo, digamos, del abrazo, de la charla, de verse, etcétera. Claro, pero hay un tema de grados, ¿entendés? Claro. Yo creo que todo ser humano tiene esa necesidad del cuerpo a cuerpo, ahora hay grados, ¿entendés? El latino tiene más de tocarse, y voy a decir la anglosajón quizás menos, es un tema de grados, pero está esa necesidad de base, así fuimos diseñados, ¿no es cierto? Claro, sí. Mira, te voy a dar un ejemplo. Hay una empresa, Amadeus, que hace el software de los tickets aéreos, ¿cierto? Y los gerentes decían, nosotros, gerentes zonales, los gerentes de cada país se juntan cada 6 meses en un país y se juntan 3 días y ahí hacen todos sus acuerdos, reuniones, meetings y después cada uno vuelve a su país. Y dice, bueno, nosotros cuando nos conversamos por mail, por chat, por teléfono, por videoconferencia, etc. Ahora, las verdaderas acuerdos, las verdaderas negociaciones las hacíamos cuando estábamos cara a cara. Solucionamos todos nuestros conflictos, suponete en julio. Agosto, septiembre, cada uno en su país, andábamos bárbaros. Octubre, empezábamos a tener diferencias. Noviembre, ya eran conflictos entre nosotros. En diciembre, cuando nos veíamos cara a cara, suponete, me acuerdo que nos juntamos en Miami, hicimos una dinámica. Ahí, cuando estamos cara a cara, cuerpo a cuerpo, sí, éramos todos personas, ahora éramos todos amigos de vuelta, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ahí hay una pregunta que quería hacer, creo que Jorge Sánchez. Muchas gracias, me están escuchando, ¿verdad? Sí, perfecto, adelante. Bueno, bien, son varias cosas a ver cómo nos puede ayudar a orientar. Digamos, acaba de conocerse la noticia de que en China un nuevo brote empieza a reaparecer. Digamos, eso lo digo como información, pero un poco mirando lo de esta reunión, me parece que hay como 3 elementos en los cuales le voy a pedir reflexión. Uno, todo lo que significan las nuevas instancias laborales, los horarios, digamos, en la regulación y en la necesidad de poder ser precisamente eficiente dentro de una empresa, o es por lo que se está presentando en el sentido de que los jefes empiezan a llamar desde las 6 de la mañana y son las 10 de la noche y todavía no. Ese sería un punto. 2, que tiene que ver con los cambios comportamentales en la salud. Digamos, seguramente van a empezar a aparecer otro tipo de enfermedades, porque la gente al quedarse quieto, sobre todo en el teletrabajo, van a aparecer otro tipo de manifestaciones que van a sorprender mucho.
Y tercero, hay algo que me llamó mucho la atención y es en esta necesidad precisamente de los emprendimientos, al tener muy en cuenta el tema de las decisiones emocionales en el marco de empresas que necesitan de todas maneras mucha reflexión a la hora de ser asertivos en las decisiones. ¿Cómo compaginar eso, digamos, siendo que venimos de un mundo donde las empresas, si eran pequeñas o si eran medianas o si eran grandes, las tomas de decisiones estaban muy centralizadas? Sí. ¿Cómo resolver eso? Bueno, muchas gracias. Sí, gracias. Fíjate que tocaste 3 puntos y gracias por pedirme reflexión y no solución. Pero el primero que dices respecto a que son las 6 de la mañana, ya tiene una llamada en el teléfono, son las horas 24, tiene otra, un Zoom que tienes que conectar. Eso ahora, por ejemplo, en nuestro país empiezan a regularse. O sea, no estuvo regulado lo que se llama aquí el teletrabajo y empieza a haber regulación legal. Eso puede ser una herramienta. Si recuerdas, digamos, el derecho es una herramienta social, después está si la usamos o no. Pero bueno, llega un momento, obviamente, tiene que ver con una cosa, la regulación legal. La otra son, hay nuevas filosofías de trabajo con las cuales me gustaría profundizar en los próximos encuentros, que tienen que ver con el cuidado de la salud de la gente y se empieza a incluir dentro de la salud el concepto de la salud emocional. Por eso lo vamos a ver. Porque hay empresas que van a ver cuál es el valor estratégico de cuidar a sus empleados y hay otras que no. Yo quiero invitar a ese concepto de, se llama organizaciones saludables, como entender que hay prácticas laborales que hacen daño y hay otras prácticas que sacan lo mejor de tu gente, ¿no? Y después, eso tiene que ver con lo que dices de salud. Ahí hay de salud, aparecen otras enfermedades, ¿no? Una, vamos a nombrar el tecnoestrés, que tiene que ver con todo el sufrimiento debido al mal uso o a la mala regulación, en este caso, de nuevas tecnologías. Es una adicción, otra, y también voy a nombrar otra, pero principalmente adicción, tecnofobia. Fíjate que ahora viste eso que nombré de la Zoom fatigue o el Zoom burnout, van a ir apareciendo nuevas cosas, y ahí vamos a estar atentos, pero el criterio tiene que ver también con la definición de la Organización Mundial de la Salud a partir del bienestar. El bienestar no es algo que alguien te imponga. La definición de bienestar es algo muy subjetivo, de uno el que dice si se siente bien o no, ¿no? Entonces lo vamos a ver, y cuando veas los conceptos de Burnout y Walker Engelman vas a ver un concepto paraguas para ver los nuevos temas de salud, ¿no? Y sí, las decisiones que has dicho, cómo son los nuevos procesos decisionales, por eso incluía ahí el pensamiento computacional, porque en esta muestra de 800 de empresarios argentinos, ellos le llamaban decido por intuición, pero yo como psicólogo te puedo asegurar que decidían por impulsividad, no por intuición. La intuición es un gran conocimiento no consciente que tenés producto de tu experiencia. Y la impulsividad es actuar apurado porque no te banca la ansiedad. Entonces, ¿cómo se mejora esto? Y con 2 temas. Primero, metiendo las decisiones dentro de procesos. Toda la filosofía ágil, ¿viste? Es que surgió a partir de los procesos de software. Se está llevando ahora a los procesos decisionales de alta gerencia. Después googlea si querés el tema de agilismo. Quizás ya lo preguntes porque tienes conciencia de esto, ¿no? Y lo otro tiene que ver con esa descentralización que nombra, ¿no? Ahora, la descentralización se va a lograr a partir de emociones relacionadas con la confianza y no con el miedo y el control, ¿no? Y bueno, algunos le llaman a eso empresas emergentes, que están basadas en la confianza, donde se miden los resultados y no el control sobre el día a día. Pero bueno, esos son grandes lineamientos, ¿no?
Excelente, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Quería decir algo más. Aprovechando esto que ha señalado, esto último que ha señalado me sirve para señalar lo siguiente. Nosotros, dentro de esta pandemia, cuando digo nosotros, un grupo de periodistas de distintos países que nos conocíamos por distintas razones, hemos empezado a hacer una serie de notas periodísticas al final de la tarde para contar qué pasó en el día y podérsela entregar de manera colaborativa a emisoras también en distintos países. El ejercicio no solamente ha resultado interesante, pero obviamente esa gasolina y esa actitud de hacerlo colaborativamente seguramente en algún momento se va a acabar. Y estamos pensando en cómo hacer, lo digo un poco porque ha sido el resultado un poco de la emocionalidad del momento, de quererle romper la tristeza al confinamiento y hacer algo. Y ha resultado pues interesante, son alrededor de 17 emisoras que están pasando las notas, se les mandan en promedio entre 8 y 12 notas, es absolutamente colaborativo en distintos sectores, el uno habla de economía, el otro habla de la pandemia, el otro habla de alguna nota cultural, en fin. Pero, pues claro, ya el sábado hemos hecho 2 reuniones en menos de, eso lleva 70 y algo de días, 2 reuniones a través del Zoom y la cosa, entonces ya el sábado pasado decían, oye, ¿por qué en lugar de mandar las notas no hacemos un programa que integre a América Latina y que nos permita hablar, porque los grandes medios, tal? Pero por supuesto es un músculo muy fuerte porque ya son responsabilidades de coordinación, de hacer la edición, de decidir el tema, pero lo que le quiero decir es cómo nace algo que efectivamente puede ser emocional y puede ser como el comienzo de una reinvención para hacer dentro de estas plataformas virtuales y tecnológicas algo que no estaba contemplado en el modelo tradicional de hacer ni radio ni la misma web. O sea, ciertamente encaja muy bien dentro de lo que hemos hablado. Encaja muy bien y fíjate que cómo esa emocionalidad se ha ido canalizando por la conectividad con otros periodistas, con otros colegas, ¿no? Son 23, comenzamos 3 y ya hay 23. Y en la reunión participaron 33. Viste lo que yo nombraba ahí del entusiasmo y el interés. Lo que pasa es que eso, para que sea sostenible en el tiempo, ya tiene que haber algo más que el entusiasmo y el interés. Así es. Si no, se van a agotar emocionalmente, vamos a tener un burnout que vamos a hablar en nuestro próximo encuentro. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, muy bien. No sé si alguien quiere aprovechar, hacerle una pregunta más a Carlos. Si no, le agradecemos y los esperamos a todos la próxima semana, mismo día y mismo horario, para seguir disfrutando de las enseñanzas que Carlos nos brinda. Muchas gracias de mi parte. No, un gran gusto haberte tenido acá. Muchísimas gracias, Carlos. Un gusto, en serio. Nos vemos entonces la próxima semana. Que anden muy bien y buenas tardes para todos. Gracias, Carlos.